¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Cuando nos separan segundos de las 8 de la mañana ya comenzamos nuestra revisión de cada día, 30 minutos con las informaciones más importantes de la jornada. Vamos a partir con nuestros titulares, así adelantamos sobre los temas que vamos a estar revisando durante esta edición. Y vamos a comenzar con las novedades en el Banco Central. Ya ha ratificado el nombre de Stephanie Griffith Jones. Como les contábamos ayer, fue nominada por el presidente Sebastián Piñera después de una negociación, por supuesto, con el gobierno entrante. Y Griffith Jones, tras una exposición ayer que fue en la práctica un trámite, fue ratificada en la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno del Senado por unanimidad como nueva integrante del Consejo del Banco Central. ¿Cuál es la trayectoria de Griffith Jones y cuáles fueron sus definiciones más importantes en la jornada de ayer, en los mensajes que dejó precisamente en su intervención? Es lo que vamos a revisar en unos instantes aquí en Agenda Económica. Por otra parte, también vamos a estar analizando detalles de un mercado en nuestro país que está hace mucho tiempo bullante, de la mano de la mayor liquidez. El año pasado la venta de autos anduvo a un nivel muy alto porque había mucha plata circulando. Y este año 2022 ha partido también con niveles similares de crecimiento. En febrero crecieron un 39,5%, lo que ratifica un inicio del año 2022 muy sólido para la venta de autos en Chile. Han sido más de 60.000 los vehículos vendidos hasta la fecha, ratificando la tendencia, como decíamos, que se inició post pandemia. Pero de todas maneras, lo que venga este año probablemente estará marcado también por una situación económica más estrecha en nuestro país y también por una inflación que podría jugar en contra. Vamos a revisar detalles de los números que ha dejado el reporte publicado por ANAC en unos instantes. Y en otra materia, seguimos, por supuesto, los coletazos que está dejando la guerra en Ucrania. La invasión rusa ha generado disrupciones importantes en distintos mercados, pero por estos días se pone mucha atención respecto a la situación de los llamados oligarcas rusos. Este grupo muy cercano a Vladimir Putin en Moscú, que podría jugar un rol fundamental para poder generar la presión política y económica también suficiente que de alguna manera genere un camino de presión distinto al de la guerra, al del enfrentamiento militar sobre Moscú. Los oligarcas rusos están enfrentando un escenario complejo en el que además están involucrados también multinacionales que se siguen sumando a la salida de inversiones y al quiebre de vínculos comerciales con el gobierno de Vladimir Putin y con el mercado ruso en particular, lo que genera también disrupciones importantes, sobre todo en aquellos mercados que le han dado fortuna a estos hombres, a los oligarcas rusos, en particular en los mercados del petróleo y del gas. Vamos a estar analizando también este tema en unos minutos. Y por último, en la entrevista del día de hoy vamos a analizar lo que está ocurriendo en el mercado del transporte en nuestro país y de la logística en Chile. Después de los cambios radicales que generó la pandemia, sobre todo desde el punto de vista del consumo, de la importación de productos y de la distribución de los mismos a nivel local, hay propuestas bien importantes en esta materia que surgen desde la asociación gremial que reúne a los transportistas en Chile. De eso vamos a estar conversando en unos minutos en la entrevista del día de hoy junto a Mauricio Perrot de la Asociación de Transportistas de nuestro país. Y por último revisamos los mercados. Este resumen lo cerramos actualizando los números del día para ver cómo están reaccionando las bolsas que en las últimas jornadas, desde el inicio de la invasión rusa, giran, por supuesto, en torno a las informaciones que llegan desde ese conflicto. Las bolsas europeas el día de hoy comenzaron la jornada con números en terreno negativo. El Eurostoxx, índice que reúne a distintos indicadores bursátiles europeos, está cayendo 0,76% a esta hora de la mañana. Londres cae 0,54% y el DAX alemán está cayendo 1,07%. El Nikkei, por su parte, sube hasta ahora 0,70% en la bolsa de Japón. Los números para partir el día a nivel bursátil internacional. Por supuesto, muy atentos también a lo que está ocurriendo con el petróleo, que sigue subiendo, está llegando ya a niveles que no se veían desde el año 2008, con un precio para el crudo del Brent que se acerca ya a los $110 por barril a nivel internacional.
8:04. Vamos a comenzar entonces con la revisión de las informaciones. Stephanie Griffith Jones en pantalla es la nueva consejera del Banco Central. Ayer el Senado ratificó por unanimidad este nombramiento propuesto por el presidente Sebastián Piñera y que sabemos tiene toda una trastienda también de negociaciones políticas. Recordemos que los cupos de los consejeros del Banco Central, tal como ocurre con otras instituciones, está también de alguna manera cuoteado políticamente, y en ese sentido Griffith Jones, quien trabajó muy de cerca con la campaña y el programa del presidente electo Gabriel Boric, asume entonces como nueva integrante del Consejo del Banco Central. Marca un hito su ingreso, fundamentalmente porque es la primera vez que hay dos mujeres integrando el Consejo. Rosana Costa, recordemos, lleva largo tiempo ya en el Consejo y ahora es la presidenta del Banco Central en reemplazo de Mario Marcel. Griffith Jones, por su parte, llena el cupo de quien será el futuro ministro de Hacienda. Ayer, Stephanie Griffith Jones estuvo en el Senado, en la Comisión de Hacienda primero, para entregar una visión de lo que ella está proyectando respecto al rol del Banco Central, a las discusiones también en materia constitucional que se están dando sobre el rol que tendría el banco y a otros aspectos bien importantes. Los invito a que escuchemos parte de las definiciones. Partamos analizando cuál fue su visión sobre el debate constitucional que se está dando en torno al Banco Central. Mirando las diversas iniciativas constituyentes sobre el Banco Central, me parece que en una gran mayoría se rescata la relevancia del rol técnico de un Banco Central autónomo. Y eso creo que es una cosa buena. Bien, las definiciones de alguna manera tratando de generar o de mostrar una visión más tranquila, quizás más calma respecto al debate que se ha dado a nivel constitucional sobre la autonomía fundamentalmente del Banco Central, y de esa manera poniendo una visión de paños fríos sobre ese debate que había generado mucha preocupación en un comienzo por las iniciativas que, por ejemplo, planteaban la posibilidad de ciertas consideraciones políticas en el futuro del Banco Central. Bueno, Griffith Jones también tuvo otro espacio para plantear su visión sobre lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. Es sin duda el gran desafío, es el mandato que tiene de hecho el Banco Central, mandato constitucional, y es el gran desafío en materia macroeconómica para nuestro país durante este año, con una inflación que quizás en febrero podría llegar a bordear el 8%, es probable, es una de las estimaciones que están haciendo los analistas, y que podría llevar este dato a su nivel más alto desde el año 2008. Bueno, en ese contexto es que Griffith Jones hacía un diagnóstico sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Asegura que son fundamentalmente factores locales que tienen que ver con la mayor liquidez los que han impulsado la inflación en Chile, y hacía su propia evaluación de lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora en la materia. Es en ese aspecto que la política monetaria reciente del Banco Central de subir la tasa de interés para contribuir a combatir la inflación parece muy apropiada. Además, tal política monetaria, en combinación con la política fiscal, está ayudando a que la demanda efectiva sea consistente con la capacidad productiva del país. Por supuesto, tal política monetaria debe evitar efectos negativos sobre la economía real, como podría ser encarecer excesivamente el costo del crédito. 8:08. Vamos a ir a otros temas para analizar lo que está ocurriendo en los mercados en las últimas horas. Ya veíamos la respuesta de algunas bolsas en Europa, fundamentalmente, que han ido a la baja de la mano de la guerra que se está desarrollando en Ucrania y la invasión rusa a ese territorio. Pero también hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo con los precios de otros commodities, en particular con el precio del petróleo. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de resumen. La escalada del petróleo continúa con fuerza. Este miércoles, tanto el Brent como el WTI llegaron a superar los $110 el barril, valores que se acercan a los máximos registrados en 2014. Hasta ahora, los precios solo reflejan el temor de los mercados respecto a disrupciones que se podrían provocar. Todavía no hay ningún efecto de la guerra, efecto real, efecto sobre la cantidad producida o la cantidad demandada de petróleo en el mundo. Lo que hay es temor. Ahora,
antes de la crisis ya se habían acumulado más de 100 pesos que tenía que entregar nuestro sistema, así que por ahora los precios del petróleo en Chile en nada reflejan la crisis en Ucrania. A pesar de la crisis, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, que concentran el 40% de la producción mundial, descartaron aumentar la producción por sobre lo anunciado en 2021. Con esto mantendrán el alza informada previo a la crisis, pese a la advertencia de Estados Unidos y Europa de liberar sus reservas. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos están poniéndose de acuerdo para liberar reservas de petróleo en caso que Rusia desee o tenga la intención de no exportar. Mientras el petróleo se disparaba, la principal materia prima de nuestro país también. El alza de casi 3% del cobre amortiguó una segunda jornada al alza del dólar, que abrió este miércoles rozando los 810 pesos, pero que finalmente cerró en 806, solo 2 pesos más que el martes. En cuanto a las bolsas, estas tuvieron un día de respiro. En Europa lograron repuntar las pérdidas registradas el miércoles y subieron más de 1%, siendo el IBEX de Madrid el que lideró con 1,62%. En Wall Street el optimismo fue aún mayor, ya que anotaron ganancias cercanas al 2%. Y en el plano local, el IPSA también recuperó terreno y terminó la jornada al alza por 1,18%. Bien, y mientras la Unión Europea y Estados Unidos siguen ajustando las sanciones para tratar de encerrar a la economía rusa, hay mucha atención respecto a lo que pueda ocurrir con un grupo en particular de poder dentro de ese país. Hablamos de los llamados oligarcas rusos, este grupo de grandes empresarios que hizo su fortuna en las últimas 3 décadas y que es muy cercano precisamente al presidente Vladimir Putin. Pues bien, tienen un grado de influencia política relevante y distintos medios internacionales destacan que la presión de estos países de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre este grupo en particular y sus fortunas podría ir en ascenso como una manera de generar una presión indirecta también sobre el propio Vladimir Putin. Esto sumado, por supuesto, a las sanciones financieras de bloqueo del uso de las reservas por parte del Banco ruso, del Banco Central ruso, o bien de las sanciones que han marginado a ese país del sistema financiero SWIFT. Esta presión sobre los grandes fortunas rusas ha ido incrementándose en la medida en que se van congelando algunos activos o también se van incautando algunos de sus grandes propiedades. Por ejemplo, la incautación de yates podría ser una de las grandes vías que tengan estos países para poder incrementar las sanciones y la presión sobre este influyente grupo de multimillonarios. El último en ser afectado por estas medidas fue Alisher Usmanov, uno de los empresarios rusos castigados por la Unión Europea, uno de los preferidos, dice Deutsche Welle, de Vladimir Putin, y quien ha sufrido la incautación de uno de sus superyates valorado en $600 millones. Y todo esto se suma también a las medidas que han ido adoptando multinacionales quienes han congelado sus actividades comerciales o sus inversiones en Rusia. Hemos sabido de Apple, de Disney, pero fundamentalmente otras empresas petroleras que son aquellas que tienen más inversiones en territorio ruso están congelando también sus proyectos para de esa manera dar una señal concreta al gobierno de Vladimir Putin. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:13. Como les contábamos en el resumen de noticias, la venta de autos comenzó este 2022, de autos nuevos, comenzó este año con el pie derecho, siguiendo la tendencia que había demostrado el año anterior. Y las ventas en enero y febrero consolidan esa tendencia con un crecimiento de un 39,5%. Eso sí, de todas maneras hay algunas señales de desaceleración. Veamos la siguiente gráfica porque nos muestra algunos números bien importantes para dimensionar lo que está ocurriendo con este sector bien importante desde el punto de vista del comercio. En febrero se vendieron 31.745 unidades nuevas según el informe publicado por ANAC, lo que representa una alza de 29,6% respecto al año anterior. Y entre enero y febrero ya se han vendido 69.000 unidades nuevas con una alza de un 39,5%. Precisamente ahí, en ese crecimiento porcentual, ya hay algunas señales de esta desaceleración
recuperación. El crecimiento ha sido algo más bajo en el mes de febrero en términos porcentuales, pero de todas maneras se sigue mostrando un dinamismo importante para el inicio de este año 2022. De todas maneras, las proyecciones para el resto del año son más bien cautelosas debido a que el 2021 fue un año excepcional en términos fundamentalmente del dinero del que disponían los chilenos para poder comprar vehículos y también de la escasa oferta que se produjo en nuestro país, producto de las disrupciones en las cadenas de transporte a nivel internacional. Esa falta también de oferta incrementó de alguna manera el interés por hacerse de algunos de esos modelos disponibles en nuestro país. Por modelos, las SUVs y las camionetas son las que han mostrado una recuperación de las ventas. Las versiones de para pasajeros, eso sí, y este dato puede ser bien relevante, tuvieron una contracción de 8,2% con respecto a 2021. Bien, 8:15. Nos vamos a hacer una pausa. Al regreso volvemos con más en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Agenda Económica, 8:19. El sector del transporte está enfrentando un momento bien desafiante en nuestro país y a nivel global en general, dado los desafíos que ha enfrentado tras el inicio de la pandemia, disrupciones en las cadenas logísticas a nivel internacional. Se suma ahora un alza en el precio del petróleo muy relevante que podría encarecer los costos y una demanda también por estos servicios que sigue creciendo. Son algunos de los temas que queremos analizar en la entrevista del día de hoy. Estamos en contacto hasta ahora con el presidente de Chile Transporte, Asociación Gremial de la Industria del Transporte de Carga, Mauricio Perrot. Gracias por el contacto, Mauricio, muy amable. Hola Sebastián, buenos días, gracias por esta entrevista. Mauricio, bueno, en la introducción dábamos algunas pistas de los temas que nos interesaba abordar junto a usted en la conversación del día de hoy. Por el momento que se está viviendo hay un desafío importante por una demanda que es creciente, por un sistema de transporte y de logística que sea más eficiente, más rápido, pero a la vez también hay otros problemas, ¿no? De cadenas que están con algunas dificultades a nivel global y un precio del petróleo que va subiendo. ¿Cómo ve el escenario para este año, para el sector en nuestro país, Mauricio? Mira, Sebastián, la verdad es que nosotros, digamos, como Chile Transporte, vemos un tema de la optimización en la cadena, en el cual hemos estado clarito que, digamos, los últimos tiempos hemos tenido, digamos, nuestro gran foco ha sido tener la continuidad operacional, digamos, de nuestros clientes, y lógicamente que entre la pandemia, ¿no es cierto?, la inflación y lamentablemente ahora la guerra, nos estamos encontrando con varias adversidades. Una de ellas, lógicamente, el tema del combustible, como bien dices tú. El combustible hoy día, en un año, lo hemos tenido una alza de 543 pesos a 880 pesos, en el cual eso, lógicamente, que el barril ahora está en torno a los $110 el barril. Claro. Y, lógicamente, el año pasado tuvimos un ICP del 20,1%, en el cual esos son desafíos que nosotros tenemos muy claro que tenemos que enfrentar el año 2022. Y eso indudablemente que para nosotros la cadena, que está bastante estresada respecto a la gente, hemos estado tomando algunas medidas en conjunto con el gobierno actual y ver qué es lo que nosotros podemos ir trabajando en lo que viene para adelante. Ahora, nuestra postura es que primero es saber que nosotros tenemos un PIB más o menos de 310 mil millones de dólares, en el cual indudablemente que eso más o menos tenemos un 18% de lo que se gasta en logística. Y países como la OCDE, la OCDE tiene un 9%, por lo tanto nosotros podemos perfectamente, tenemos un desafío interesante en eso. Sí, ahora, para poder seguir creciendo. Claro, Mauricio, ahora desde el punto de vista que usted está analizando sobre los costos, por ejemplo, ¿eso va a significar un aumento de precios a nivel local? ¿Cómo proyectan eso en la transferencia de los aumentos que se están viendo a nivel global? Bueno, claro, el tema del petróleo, por ejemplo, como te decías, estamos en $110 más o menos el barril. Indudablemente que nosotros venimos con un barril de 64 a 70, $80 todo el año pasado. Ahora lo que queremos enfrentar nosotros es cómo profesionalizamos básicamente la cadena. Ahora el MEPCO, en términos del petróleo, nos ha servido que ya que teníamos 500 millones de dólares, sí, en términos de lo que teníamos en eso, ahora se subió a 750. Pero creemos que si tenemos en 24 semanas lo que pasó para atrás, que nos subieron el petróleo, que subió el petróleo, indudablemente que eso
creemos que de aquí a mitad de año nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, que eso vamos también gastando unos 750 millones de dólares. Eso significa que lógicamente tenemos que trabajar con el gobierno entrante. Es un punto muy relevante respecto al punto del petróleo, ya que el petróleo es un tercio más o menos del gasto del transporte. Ajá. Por lo tanto, es un punto que tenemos que enfocarnos muy fuerte en eso. Sí. Ahora, la discusión también se plantea por otro lado desde el punto de vista de la necesidad de ir ajustando el sistema tributario, por ejemplo. ¿Usted ve un escenario propicio para dar esa discusión con estos aumentos de costos? ¿Qué repercusiones tiene, en definitiva, abordar esos temas en este momento precisamente, Mauricio? Mira, yo creo que el tema tributario es un tema que, bueno, todos sabemos que el tema, digamos, viene al año 22 terminamos con el tema tributario, con las cosas como están hoy día, digamos, las leyes, pero creemos que es un punto a analizarlo de todas maneras. Además que tenemos un punto ahí también que tenemos que ver cómo nosotros estamos viendo cómo enfrentamos esto, porque al final, al final nosotros lo que queremos es más que nada buscar soluciones. Sí. Del tema tributario. El tema tributario no es un beneficio para nosotros, por ningún motivo, un beneficio para el consumidor final. Pero nosotros lo que queremos es enfrentarlo en temas distintos con las nuevas autoridades. Ahora, lógicamente que en eso nosotros también hay algunos asociados nuestros y tenemos algunas empresas en Estados Unidos de transporte y queremos también copiar algunas cosas, digamos, respecto al tema. Por ejemplo, que andamos más kilómetros, tenemos una cadena menos estresada. Eso también queremos traer ideas al país para bajar los costos. Sí. Mauricio. Para eso planteaba yo la semana pasada, en el Mercurio del viernes, que nosotros queremos buscar soluciones, y soluciones de fondo, cosa que el producto no se encarezca digamos, en el final. Y Mauricio, y en ese punto ustedes están haciendo una propuesta bien concreta que tiene que ver con la creación de un ministerio de logística y de e-commerce. ¿Por qué sería necesario eso, Mauricio? Mira, yo creo que en eso, primero que nada, el Ministerio de Logística y e-commerce, nosotros lo estamos planteando hace un par de años, como Chile Transporte, con el presidente anterior, con Miguel Nazar, con José Miguel con cualquiera, en el cual nosotros tenemos claridad que el Ministerio de Logística, si en Corea, por ejemplo, existe, y nosotros el 18% que tenemos, estamos seguros que podemos bajar 3-4 puntos si es que nos dedicamos fuerte al Ministerio de Logística y e-commerce. Hoy día nosotros, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tú entenderás que el Ministerio hoy día está abocado fuertemente, y es lógico, lo entiendo, abocado fuertemente a lo que es el Transantiago, lo que es el metro y las comunicaciones, ni hablar, que van en forma ascendente a nivel mundial. Entonces nosotros como transporte, digamos, como la coordinación con los ministerios, en el cual nosotros hoy día más o menos estamos como con 5 ministerios, en el cual con los distintos puntos, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Obras Públicas, y con 2 más por ahí, en el cual nosotros estamos claros que necesitamos un Ministerio de Logística y e-commerce, y en eso queremos ser bastante claros y decirlo que los ejemplos están en el mundo entero. Por lo tanto, nosotros en eso creemos que es una oportunidad gigante. Mira, Mauricio, te digo algo. Y eso desde el punto de vista... Sí, adelante. Disculpa. Si nosotros tenemos hoy día un PIB de 310 mil millones de dólares, en el cual nosotros podemos, con un 18%, gastamos más o menos 51 mil millones de dólares en el país, en logística y almacenaje y todo lo que es de toda la cadena. Y si nosotros bajamos 4 o 5 puntos, indudablemente que vamos a bajar por lo menos 30 mil millones de dólares. Hay 20 y tantos mil millones de dólares que podemos aportarle al país en términos de lo que es el consumo final. Sí. Por lo Mauricio, tanto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la oportunidad en materia de crecimiento económico, de creación de empleos también, pensando en lo que ha significado la pandemia desde el punto de vista del e-commerce, del desarrollo de los canales de venta digital? Ha tenido un efecto muy relevante en la configuración, por ejemplo, del comercio acá en Chile. Sí, claro. O sea, justamente nosotros eso es lo que estamos, digamos, queriendo transmitir al país y a las autoridades, que en el fondo nosotros lo que más queremos es justamente profesionalizar esa parte, porque al final lo que nosotros queremos es que el tema de la logística sea más limpio y sea como logística integral. Nosotros hoy día estamos
si bien el camión en la carretera es un tema muy relevante, muy importante, pero hoy día estamos todos apuntando a, digamos, a cortar los procesos. Y eso es justamente lo que nosotros queremos para que el producto no se encarezca en el resultado final, que es lo que buscamos nosotros como Chile Transporte. Bien. Chile Transporte siempre hemos pensado en profesionalizar nuestra industria y básicamente, digamos, cómo no encarecer el producto, sino que al contrario, por ejemplo, en eso, Sebastián, en otros países estamos en 18.000, 19.000, 20.000 kilómetros que andan en Estados Unidos, en Europa. Nosotros andamos una media de 8.000 a 9.000 kilómetros. Entonces, es lógico que si nosotros, el camión al final es una máquina que funciona. Y si nosotros estamos parados las dos puntas, en la carga y la descarga, indudablemente que para nosotros se nos encarece el producto ya que lo paga. Bien. Y eso no queremos. Nosotros no queremos como Chile Transporte eso. Queremos, nosotros definitivamente, ojalá que los productos bajaran el resultado final. Bien, Mauricio. Que el chileno salga más barato. Mauricio Perrot, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar este tema. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti, muy amable. A disposición cualquier cosa. Gracias, hasta luego, buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Viene Conexión Global a continuación. Que tengan buen día.